Es el primer domingo que dedico a este tema y la idea es que pienso que hay interés, realmente hay una necesidad y la idea es que continuar muchos domingos hablando sobre este tema. Para quien no me conoce, soy Mari Carmen, autora de La Magia, y aparte de escribir y dedicarme al crecimiento personal, soy madre de un niño con TEA. Entonces me doy cuenta de la necesidad que hay de crecimiento personal cuando diagnostican a tu hijo de autismo. Hola, voy saludando, es como vais entrando. Entonces, estaba hablando de crecimiento personal y madres azules porque realmente cuando te diagnostican a tu hijo de autismo, o antes incluso de que los diagnostiquen, el hecho de que tu hijo sea diferente hace que tú te sientas obligada a crecer como persona. Porque la demanda que tienes es mucho mayor que en otras maternidades, en otras personas que son madres. Porque la vida te cambia cuando tienes un hijo, pues si el hijo tiene autismo, aún te la cambia más. ¿Y por qué creo que es tan importante el trabajarte a ti misma? Ya no hablo solo de mi experiencia personal, que ha sido mi primera experiencia, sino la experiencia que estoy teniendo con las madres con las que trabajo. Porque veo que si tú estás en la calma, actúas desde la calma, te va a ser mucho más sencillo ayudar a tu hijo. Porque normalmente el mayor problema que tienen las personas con TEA es la gestión emocional. Viven las emociones muy intensas, la rabia e incluso la alegría, demasiado intensas o demasiado intensas comparadas con nosotros. Entonces, si nosotros simplemente con que aprendamos a vivir desde la serenidad, a tomarnos las cosas con más calma, eso se lo estamos transmitiendo a nuestros hijos. Por eso esa necesidad, ya no solo de crecimiento personal, sino el hecho de gestionar las emociones, porque es el primer paso para un crecimiento personal. La base, como si fuera el infantil de crecimiento personal, es gestión emocional. Si no sabemos gestionar las emociones, pues no podemos esperar a avanzar y hacer cambios en nosotros mismos. Otra cosa muy importante que me doy yo cuenta es que a nuestros niños les estamos pidiendo, exigiendo que salgan de la zona cómoda, que hagan cosas con las que se sienten muy incómodos. Les estamos cambiando continuamente las rutinas porque queremos que esas rutinas que no son beneficiosas porque las conviertan en otras que les vayan mejor. O los aprendizajes que no están preparados, los colegios que no están del todo preparados para nuestros niños, pues que nuestros niños se acomoden a cómo explicar en el cole. Y en cambio nosotros como madres, como padres, queremos seguir haciendo las cosas del mismo modo. Entonces, ¿cómo le estoy exigiendo a mi hijo que continuamente se salga del lugar cómodo, de cómo le salen las cosas, cuando yo no soy capaz de ponerme en ese lugar incómodo? Cuando yo como madre, que en principio mi mente funciona con más facilidad que la suya, por, o simplemente está más mi mente, no que funcione mejor ni peor, sino que está más preparada para el mundo que nos rodea que la suya y no soy capaz de hacer lo que le exijo a él. Por eso el hecho de me voy a poner en los zapatos de mi hijo, voy a salir de la zona de confort para ponerme en los zapatos de mi hijo, a ponerme incómoda, a intentar hacer las cosas de manera diferente. Y cuando tú te pones a hacer las cosas de manera diferente, entonces es cuando te das cuenta de todo ese esfuerzo que está haciendo tu hijo. Y que realmente eso que tú piensas que cómo puede ser que no lo haga como tú quieres que lo haga si lo estás empujando a que lo haga y no lo hace, es que realmente tú tienes su complicidad, uf, se me ha liado la lengua, es complicado y al final eso hace que tengas más compasión y más paciencia, porque al final yo creo que lo que define a una madre azul es la paciencia, el compromiso, el esfuerzo y el amor. Esas serían las 4 palabras que para mí definen una madre azul. Y me encanta trabajar con mamás, y sobre todo en este caso, porque somos mamás que tenemos que ser un poco de todo. Tenemos que ser economistas, tenemos que ser logopedas, tenemos que ser profesoras, pedagogas, enfermeras, y todas esas funciones para las que nos tenemos que ir preparando en el camino. Que al final el crecimiento personal también trata de esto, de prepararnos en el camino. ¿Cuándo aprendo? Aprendo mientras lo hago. Pues ¿cómo aprendo a enseñar a mi hijo? Aprendo mientras lo hago. Y entonces yo lo que quiero es aportaros esas herramientas que tiene el crecimiento personal para que ese camino de esta maternidad más exigente, más demandante, que nos consume a veces energéticamente
y psicológicamente incluso, que hacerlo más sencillo, simplemente con pequeñas herramientas. Esta semana he compartido herramientas de crecimiento personal relacionadas con la actitud, el autoconocimiento y la autoestima, las 3 A's, ¿vale? Las 3 A's del crecimiento personal. Actitud, autoconocimiento y autoestima. Y esto lo podemos aplicar a nuestro grupito de mamis, ¿vale? Primero, la actitud. ¿Por qué meto herramientas para trabajar la actitud positiva? Porque vamos a tener que enfrentarnos a repetir 40.000 veces y 40 técnicas diferentes. Voy a poner un ejemplo muy fácil. Cuando empecé a enseñarle a Samuel, le costó mucho aprender a leer. Pero muchísimo. No os podéis imaginar, porque siendo un niño que yo lo veía inteligente, que era capaz de hacer muchas cosas, que tenía muchas... Bueno, luego en algún momento hablaremos de inteligencias múltiples, pero si estáis metidas en este mundo seguro que ya conocéis el concepto. Vale, pues un niño con inteligencia matemática bastante desarrollada, la de lenguaje menos, porque aprendió a hablar tarde, pero le costaba muchísimo leer y realmente era porque había desarrollado una fobia a la lectura debido a que queríamos a que aprendiera al ritmo de los demás niños, por ir a un colegio ordinario, cuando él no estaba maduro para la lectura cuando se le estaba exigiendo. Entonces, al tener una fobia hacia la lectura, pues el problema de que no leyera no era porque no estaba maduro para aprender a leer, sino porque simplemente el hecho de leer lo había asociado a emociones negativas. Y tuvimos que hacer un camino de probar muchísimas técnicas hasta que finalmente, por fin, mi niño empezó a leer. Entonces, desde una actitud positiva, tú sabes que cada técnica que vas a usar, no, a lo mejor no es la que consigues que aprenda a leer, pero todas van a ser buenas. Y el aprendizaje que se produce es la suma de cada una de ellas, de cada uno de los pequeños aprendizajes, de cada una de las aproximaciones, del probar, porque si yo no pruebo con esta técnica, no sé si le va a funcionar, hasta que no lo pruebo, no compruebo cómo funciona con él. Y el hecho de tener una actitud positiva es decir, vale, no sé si esto vamos a llegar al resultado que deseamos, que aprenda a leer, pero sí que sé que voy a hacerlo con ganas, con ilusión, porque es una herramienta que me va a ayudar a que él acabe leyendo. Aunque este no sea el método que vayamos a utilizar finalmente y que dé en la diana. Y es el tener una actitud positiva, la gasolina para hacer estos cambios en el día a día. Que tenemos que ser madres muy perseverantes, madres muy constantes y sabiendo que vamos animando a nuestros hijos a hacer cosas diferentes y que poco a poco eso no se ve y de repente es como que se da un interruptor, de repente lo hace. Pero claro, si yo a mitad de camino digo, estoy hasta las narices y no continúo, es porque he perdido mi actitud. Entonces, el trabajar esa actitud positiva. Y pues eso he puesto un ejercicio muy sencillo que lo podéis hacer, cualquier persona lo puede hacer a diario, que es por la noche escribir lo mejor del día. Y esto tiene un fondo, tiene un porqué y un para qué. Si yo escribo lo mejor del día, obligo a mi mente a prestar atención a las cosas buenas. Daros cuenta de una cosa. Las mamás, cuando tenemos un niño, y especialmente cuando está escolarizado en un colegio ordinario, cuando tenemos un niño con autismo, estamos fijándonos siempre en las limitaciones, porque en cuanto vemos una limitación, una estereotipia, cualquier cosa disruptiva que no nos guste, vamos a corregirla. Entonces tenemos un radar para fijarnos en las cosas malas. Pero muchas veces nos olvidamos de ver las cosas buenas. Entonces, hola Noemi, para no perdernos todas esas cosas buenas que tienen nuestros niños, animaros a entrenar la mente en positiva, a entrenar la mente a que fijemos en las cosas buenas. Y por eso durante esta semana os he puesto ese ejercicio que es por la noche apuntar lo mejor del día. Y cuando tú apuntas una cosa, 2 o 10 cosas buenas en el día, al día siguiente tu mente va a fijarse más en las cosas buenas. Y está bien fijarse en lo malo. Buenas tardes, Noemi. Está bien fijarse en lo malo para corregirlo, pero también hay que fijarse en lo bueno para tener una actitud positiva y para que esas pilas que tenemos que nos ayudan a mantenernos activas hacia adelante, hacia nuestros objetivos, que en este caso es el progreso de nuestros niños, la podamos mantener. Vale, también os he puesto un ejercicio de autoestima. ¿Y por qué la autoestima es importante para las madres azules? Seguro que más de una dice porque es importante para todo el mundo. Pero en nuestro caso, yo cuento mi experiencia personal. A mí me llamaba la maestra cada 2x3, la tutora.
Y yo deseaba que algún día me llamara para algo bueno. Tu hijo no sé qué, tu hijo no sé menos. Y parece que al final te sientes como la peor madre del mundo. Y no es que seas peor madre, simplemente que lo tienes más difícil. ¿Vale? Que tu hijo es más difícil de educar que otro niño. Pero en algún momento te sientes hasta la peor madre del mundo porque no puedes resolver lo que otros pueden. ¿Vale? Porque parece que si tu hijo no hace las cosas como debe, no se debe a su autismo, sino a que tú no lo estás educando como deberías. Entonces, si tú te dejas llevar por ese pensamiento de que te sientes criticada y observada por otras madres de niños que no tienen autismo, incluso por madres de niños que tienen autismo que trabajan con sus hijos de forma diferente, y te sientes criticada, al final esa autoestima que tú tienes se va hundiendo, cada vez tienes menos autoestima. Por eso es tan importante trabajarte la autoestima para evitar eso, que poco a poco te vayas hundiendo, te vayas creyendo eso de que no eres buena madre. Y también lo que dice Noemi, los niños aprenden por lo que ven. Yo, mira, tengo un manual de autoestima para niños, un montón de programas que me buscaba para trabajar con mi hijo porque veía que era un niño al estar escolarizado en un colegio ordinario, se comparaba mucho con los demás y como veía que no llegaba donde llegaban sus compañeros, se sentía mal, se infravaloraba el mismo, no se sentía inteligente. Entonces yo todo era preocuparme por su autoestima. Y mágicamente, cuando yo empecé a reforzar la mía, se reforzó la suya. Porque se sorprenden de lo que ven. Y luego, al observar esto, seguí investigando y busqué referentes de por qué ocurría esto. Y realmente es cierto, hay una tendencia que es así, que si quieres mejorar la autoestima de un niño, tienes que trabajar con la autoestima de los padres. Porque es más efectivo trabajar con los padres, que el niño vea a los padres que tienen una autoestima fuerte, le va a hacer mayor efecto que trabajar solo con el niño. Porque si al niño le trabajas en sesiones que tenga la autoestima fuerte y luego encuentra que sus padres tienen una baja autoestima, va a copiar lo que ve porque sus padres son su referente. Entonces el hecho de trabajar en nosotros la autoestima va a ayudar a nuestros niños. Entonces si no lo hacemos por nosotras, porque a veces si ya tienes la autoestima baja, no lo vas a hacer por ti, el hecho de hacerlo por ellos va a transformar cómo se sienten ellos y la relación también con nuestros hijos. Tengo aquí la chuleta de todo lo que hemos estado haciendo esta semana. El botiquín de la felicidad. ¿Vale? No sé si habéis leído el post, pero bueno, lo tenéis en las publicaciones. Son herramientas todas para trabajar actitud, autoestima y autoconocimiento. Necesitamos cargar nuestras pilas emocionales. Tener en cuenta que tenemos una vida en las mamás azules más agitada que otro tipo de madres, ¿vale? Tenemos una maternidad más demandante, que vamos a tener más altibajos emocionales que otras madres, porque lo tenemos más difícil. Entonces tenemos que proteger nuestra felicidad, tenemos que proteger nuestra serenidad, hacer ejercicios de higiene mental, igual que nos duchamos todos los días, pues vamos a cuidar nuestra mente, porque yo es lo que me he dado cuenta cuando estás en muchas salas. Mi hijo ya tiene 13 años, llevo desde los 2 años yendo a terapia, con lo cual he estado en muchas salas de espera con madres. Y lo que te das cuenta es que hay dos tendencias. Una es la madre que crece y que su hijo se convierte en su coach, en su entrenador personal, porque le hace crecer, le hace motivarse, le hace ir a aprender más, entregarse más, llegar a la maestría emocional. Y luego está el otro extremo, que es la madre que acaba con problemas de depresión, con pastillas para la ansiedad y medicada porque no es capaz de gestionar sus emociones. Entre los dos extremos está toda la escala de grises que quieras ver, pero hay esas dos tendencias. Entonces, si tú no trabajas tu mentalidad, tú no trabajas lo que es el botiquín de la felicidad o con otra técnica, con otra herramienta, el buscar cómo me desahogo emocionalmente, con qué puedo conectar para ser más feliz, para llevar una vida más serena, más alegre, es posible que acabes en el otro extremo, en el de aquellas personas que por ellas mismas no han sabido gestionar las emociones y tienen que recurrir a medicamentos. Y de todos modos, si ya has llegado a ese extremo, eso se puede revertir. Yo misma he tomado pastillas para la ansiedad, no me da vergüenza decirlo, durante una época. Y cuando empecé a trabajar conmigo todo esto que aprendí, porque yo empecé a trabajar el crecimiento personal a raíz de que toqué fondo. Toqué fondo y empecé a trabajar para mí y luego empecé a trabajar para los demás.
Descubrí que nuestro cuerpo tiene herramientas para gestionar las emociones y que no necesito un químico para que me relaje, sino que yo misma puedo relajarme, simplemente conociendo y escuchando mis pensamientos. Entonces, ahí cambia todo. Yo tengo el poder, no tiene el poder un químico, una pastilla, que está muy bien si la necesitas durante un tiempo, pero es como una muleta. Una persona está coja y necesita en un momento una muleta, pero en el momento que el esguince se le cura, va a andar sin muleta y va a recuperar el pie y la movilidad del pie. Pues si ahora estás tomando medicación, perfecto, pero trabaja en ti, empieza a pensar, a revisar esos pensamientos, porque al final no me afecta lo que me pasa, sino lo que me digo, lo que me pasa. ¿Qué te estás diciendo sobre lo que te pasa para ver cómo hacemos para que te sientas mejor? Y esto es lo que yo quería hablaros, de cómo el crecimiento personal al final no influye solo a la madre, sino que influye a su entorno. Y en lo que estoy trabajando ahora es justamente con las familias. No intervengo en toda la familia, sino que intervengo en el pilar emocional, que suele ser las mamás. Las mamás, cuando alguien está triste, ¿a quién acude? A la mamá. Cuando tiene ansiedad, acude a la mamá. Entonces las mamás nos convertimos en el pilar, en el apoyo, en el hombro, en el que se van a apoyar todos. Entonces tenemos que estar más fuertes emocionalmente que el resto, porque somos el pilar emocional de la familia. Y cuando el pilar emocional está bien, eso se contagia. Es capaz de dar serenidad a los demás y mantener un clima agradable emocionalmente hablando en la familia. Y al final es mi objetivo, que las mamás estéis bien para que vuestros niños estén bien. Y realmente cuando estás en un clima emocional agradable, que te sientes bien, que te sientes sereno, que no te sientes juzgado, ni criticado, ni observado, sino que te sientes respetado, es cuando las personas evolucionamos, tengamos autismo o no. Entonces, poder crear esos espacios en las casas que emocionalmente estemos mejor, ese es mi propósito. Y si tú también quieres estar mejor y quieres empezar a trabajar en ti a poquitos, a lo mejor no te lleva mucho tiempo, llévate 10, 15 minutos al día en ti, vas a notar un cambio en el largo plazo, en el medio largo plazo, simplemente de empezar a trabajar en ti, unos pocos minutos al día. Y al final eso es lo que se llevan nuestros niños, que seamos madres más centradas, madres más serenas, madres más felices y podemos contagiarlos su felicidad. Bueno, voy a estar aquí todos los domingos para las personas que les interese esta temática. Y si tenéis alguna consulta en tema de terapia emocional, coaching, crecimiento personal o gestión de emociones, podéis hacérmela y trabajar el siguiente vídeo sobre ese tema específico que vosotros necesitéis. Un beso y muchas gracias por haberme acompañado. Chao y hasta el próximo día. Chao, hasta el próximo domingo.